Hola, bienvenidos. Bienvenidos a este encuentro semanal en este espacio creado como Cartas Abiertas el Podcast. Un espacio en donde nos reunimos semanalmente a estudiar la palabra del Señor. En este momento estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro en donde nos muestra el poder y la autoridad del Espíritu Santo obrando en la vida ya de seres humanos comprometidos con la palabra de Dios, comprometidos con la enseñanza de Jesús. Para el día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo 4, lo vamos a estar analizando, meditando y comenzamos a leer. En esta Biblia el título que aparece es Nada que ocultar. Y comenzamos la lectura. Dice, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se acercaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y algunos saduceos. Estaban indignados porque estos apóstoles novatos enseñaban que en Jesús se había producido la resurrección de los muertos. Así que los arrestaron y los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente, pues ya era tarde. Sin embargo, muchos de los que oyeron, alrededor de 5,000, creyeron en el mensaje. Entonces, aquí nos comenzamos a dar cuenta de que estos hombres, Pedro y Juan, vamos a decirlo así, se comenzaron a meter en problemas. ¿Por qué motivo? Porque si recordamos cuando Jesús estaba en la tierra y Él hacía esos milagros, esos prodigios, le hablaba a la gente, muchas veces el Señor sí quiso pasar como de incógnito y cuando hacía algún milagro les decía, no digan nada, no digan que yo fui, por ejemplo. Pero cuando ya Jesús hace la obra redentora, resucita y va al cielo, el nombre de Jesús comienza a ser realmente predicado. Y esto era lo que le molestaba a esta gente. Y aquí dice que entre estas gentes eminentes, ¿sí? Porque eran hombres de autoridad, se encontraban los saduceos. Entonces, si nosotros miramos la parte en donde Jesús estaba aquí en la tierra, digamos que sus enemigos fueron los fariseos, ¿sí? Los fariseos eran los que lo buscaban, lo tentaban, le hacían preguntas para ver si él sabía responder o no. En este momento, los saduceos fueron los que se convirtieron como en los enemigos de este grupo de apóstoles que comenzó a hablar de Jesús, de su resurrección. Pero ¿por qué motivo ellos se convirtieron en esos enemigos? Porque resulta que estos saduceos que aquí aparecen, primero sí eran un grupo religioso, era un grupo de alta élite, eran muy ricos, eran aristocráticos, pero ellos dentro de su enseñanza rechazaban abiertamente la resurrección. Ellos no creían en eso, ellos no creían en la inmortalidad del alma, ellos tampoco creían, por ejemplo, en que habían ángeles o demonios. Esta creencia fue lo que los separó de los fariseos, porque los fariseos sí creían. Los fariseos sí creían en que iba a haber una resurrección. Los fariseos sí creían en la inmortalidad del alma. Pero entonces, cuando nos ponemos a mirar con detenimiento por qué estos fariseos que creían lo que Jesús estaba enseñando, en cierta forma, ¿por qué Jesús los atacaba? Porque Jesús les hablaba abiertamente. Jesús, por ejemplo, los llamó hipócritas. Jesús los llamó sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque el grupo de los fariseos sí tenía un conocimiento de la ley, absolutamente se la sabían completamente, pero era solamente de labios para afuera, ¿sí? Ellos no lo practicaban, por eso eran llamados hipócritas. Ellos querían darse a conocer a la gente como que eran los que más sabían. Ellos acusaban a la gente, ellos juzgaban a las personas. El Señor Jesús también les dijo, ¿por qué no se miran la viga que tienen en su propio ojo y si miran la pajita que se metió en el ojo del otro? Entonces, eso era lo que hacía que el Señor Jesús, que conoce el corazón, que conoce las intenciones, que conoce el interior humano, pues él sabía divinamente que estos fariseos
a pesar de creer en resurrección, pues eran hipócritas y querían darse a conocer solamente a la gente como gente piadosa, gente muy religiosa, gente muy espiritual, pero estaban muy lejos de serlo. Esa es la gran diferencia. En este caso, entonces, ya Pedro y Juan y todos los que comenzaran a predicar de Jesús, de la resurrección de Jesús, pues iban a tener un grupo muy numeroso seguramente de saduceos que se convertirían en sus enemigos, en sus perseguidores. Entonces, tenemos que mirar también el trasfondo de por qué mientras Pedro y Juan hablaban, este grupo de personas se reunieron. Porque si nos acordamos del capítulo anterior, ellos sanaron a un cojo de nacimiento. Y lo vamos a ver más adelante, era un hombre que tenía más de 40 años, ¿sí? Pero esa sanidad, en vez de haber provocado en el corazón de estos grandes religiosos, haber provocado como una admiración, haberse alegrado de ver que este hombre ya caminaba cuando nunca lo había podido hacer, ellos lo que hicieron fue endurecer su corazón y comenzar una persecución, porque definitivamente este tipo de cosas y pregonar el nombre de Jesús iba a hacer que todos o la mayoría de los adeptos los comenzaran a perder. De hecho, cuando hablan de la Biblia nos muestra de que en el discurso de Pedro más de 5,000 se convirtieron. 5,000 no es un número menor. 5,000 es un número bastante reconocido, es bastante grande. Ahora, hablamos de alrededor de 5,000. Se supone que podrían ser mayormente hombres. Y esos hombres tendrían familias. Por supuesto que los que se fueron agregando fueron muchísimos. Entonces, esto fue lo que provocó que ellos se reunieran. Además, porque Pedro y Juan estaban hablando de la resurrección. Y era un tema que alborotó el pueblo y por ese motivo pues comenzaron a hacer este tipo de persecuciones. Dice, al día siguiente se convocó a una reunión en Jerusalén. Asistieron los gobernantes, los líderes religiosos, aquí están incluidos pues, los saduceos, los expertos de la ley, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todas las personas importantes. Entonces llamaron a Pedro y a Juan para interrogarlos. Entonces, imaginémonos a dos hombres normales, comunes del pueblo, frente a estas eminencias, frente a hombres de autoridad, frente a hombres de poder. Pero vamos a hablar de que autoridad y poder humano. Sin embargo, si fuesen personas normales y comunes, pues podrían estar muy atemorizados de tener que ir y presentarse ante un interrogatorio. Pero vamos a ver qué pasa. Dice, cuando los comienzan a interrogar, les dicen, a ver, ¿quién les dio autoridad a ustedes y por qué hacen esto? Ante aquello, Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió. Aquí vamos a tener en cuenta esta frase, lleno del Espíritu Santo. Respondió, gobernantes y líderes del pueblo, si ustedes nos hacen un juicio por ayudar a un enfermo y nos interrogan por esta curación, les seré completamente franco. No tenemos nada que ocultar. ¿Quieren saber cómo este hombre está aquí sano y salvo? Por el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sí, aquel a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Resulta que Jesús, la piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. No hay otro modo de salvarse. No hemos recibido ni recibiremos otro nombre en el que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Y aquí vamos a parar otro momentico para mirar. ¿Quién era Pedro? ¿O quién fue Pedro? Pedro anduvo con el Señor Jesús, pero cuando nosotros recordamos la historia de Pedro, Pedro era un hombre emocional, impulsivo, de carácter fuerte, bravo,
imprudente también. Y dice que aquí lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo cambió y transformó a este hombre, transformó su carácter. Y también tenemos que ver que este grupo de personas ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero hay una gran diferencia entre recibir el bautismo del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Y este hombre estaba lleno. Cuando abrió su boca, no la abrió para hablar cualquier cosa, no la abrió para decir lo que humanamente hubiese salido de su boca en una defensa. Habló en la plenitud y la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuántos de nosotros debiéramos anhelar la llenura? Porque el bautismo del Espíritu Santo lo tenemos, pero la llenura es diferente. La llenura es la que lo lleva al ser humano creyente en Jesús como el Salvador y el Hijo de Dios, lo lleva a una plenitud de dones, de revelaciones. Y este hombre abrió su boca en sabiduría. Y en tal autoridad también que él no se abstuvo de acusarlos. Porque les dijo, a quien ustedes crucificaron. Y los acusa y les recuerda y vuelve y les dice, ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Y nos está diciendo algo muy importante, de lo cual este espacio es la esencia de este espacio. Porque en este espacio queremos mostrar al Hijo de Dios como el único Salvador de la humanidad. Y la palabra lo dice, no son palabras nuestras, no son mis palabras. Yo estoy leyendo y por convicción lo creo, de que realmente dice, no hay otro modo de salvarse, no existe. Dice que no hemos recibido ni recibiremos otro nombre en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Yo les hago una pregunta a cada uno de los que están en este espacio en este momento. ¿Ustedes están seguros de su salvación? La única seguridad de la salvación eterna en nuestras almas está en reconocer a Jesús como el Salvador personal. Y yo los invito a que lo hagan esta mañana, a que lo reconozcan como su Señor, porque no hay otro nombre. El mundo, la vida misma, la cultura, las creencias, la falsa espiritualidad nos puede mostrar muchísimos caminos. Pero qué sorpresa tan horrible sería coger un camino incierto y en un momento dado darse cuenta de la equivocación cuando ya no hay remedio. La situación está dada en este momento. Yo los invito a cada uno de ustedes, entreguen su vida a Jesús. Háganlo el Señor de su vida, para que su salvación eterna esté completamente asegurada. No existe. Y esto lo estaba proclamando Pedro, y se los está diciendo a ellos. No hay otro nombre. Seguimos. Los opositores no podían quitar los ojos de ellos. Pedro y Juan estaban allí, de pie, confiados y seguros de sí mismos. Aquellos acosadores se maravillaron aún más al darse cuenta de que eran dos personas sin formación religiosa ni educación formal. Los identificaron como discípulos de Jesús, pero ¿qué podían argumentar ante aquel hombre curado y erguido? Aquí podemos darnos cuenta de algo bien significativo. Y estos hombres eran hombres estudiosos, eran hombres letrados, eran hombres que conocían, que estudiaban, muy seguramente que tenían sus grandes profesiones para poder ejercer cargos de autoridad. Pero que frente a estos hombres llenos del Espíritu Santo, se caían todos sus títulos, se caía su conocimiento, eso se desmorona realmente. Pero les quedaba algo más y era algo que no lo podían negar. Y era ver a ese hombre completamente sano. ¿Cómo podían ellos poder ir en contra de algo tan evidente y tan real?
Por eso era que ellos también tenían algo de temor y los estaban tratando de alguna forma no tan fuerte, porque sabían que había una multitud de personas que vieron el milagro. Entonces, allí dice que esta gente estaba realmente con los ojos puestos, y yo me imagino que con la boca abierta mirando primero cómo Pedro, un pescador iletrado, estaba hablando con tanta sabiduría. Para poder elaborar y discutir un plan, lo sacaron de la habitación y comenzaron a hacerse preguntas. ¿Qué haremos con ellos? Todos saben que hicieron el milagro, eso no lo podemos negar. Pero bueno, para que no tenga mayor repercusión, los amenazaremos, eso funciona. Los asustaremos para que no abran la boca y no mencionen jamás el nombre de Jesús. Y esta es una de las artimañas que el enemigo utiliza, y es meter temor, miedo, susto a nuestras vidas. Y ellos estaban siendo instrumento de Satanás en ese momento, porque dijeron, si nosotros los asustamos, ellos de miedo no van a hablar. Pero se equivocaron completamente, porque algo que ellos querían era que jamás se mencionara el nombre de Jesús, y eso jamás iba a pasar. Porque cuando conocemos la vida de los apóstoles, a excepción de uno, todos murieron en sacrificio, hablando, gritando y clamando el nombre de Jesús. Eso no iba a pasar. Entonces dice, así que los llamaron de nuevo y les advirtieron que bajo ningún pretexto hablaran o enseñaran en el nombre de Jesús. Sin embargo, Pedro y Juan les contestaron, bueno, ustedes son los que deciden si ante Dios está bien escucharlos a ustedes y no a Él. En cuanto a nosotros, tengan por seguro que anunciaremos lo que hemos visto y oído. Esto se trata de convicción. Esto se trata de certeza absoluta por creer en Jesús, de creer en Él. Los líderes religiosos los amenazaron de nuevo y luego los liberaron. No tenían razones para mantenerlos en prisión. La gente no habría tolerado algo así, y además alababan a Dios por este suceso. El hombre que había recibido la sanidad tenía más de 40 años. O sea, era un milagro que no se podía pasar por alto. Al salir de la cárcel, Pedro y Juan se fueron a ver a sus amigos. Les contaron lo que habían dicho los sumos sacerdotes y los jefes religiosos. Al oír aquello, oraron al unísono. Miren lo que oraron. Dios fuerte, que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, mediante el Espíritu Santo, inspiraste a David, tu siervo, y nuestro Padre, que dijo, naciones, ¿por qué tanto ruido? Pueblos, ¿por qué planean vilezas? Los líderes de la tierra quieren establecerse, los poderosos se reúnen, esos, los que niegan a Dios y retan al Mesías. Y la oración continúa y dice, en esta misma ciudad se juntaron Herodes y Poncio Pilato con diversos pueblos y el mismo Israel para conspirar contra tu santo Hijo Jesús, el que ungiste para que llevara a cabo los planes que desde hace tiempo pusiste en marcha. Y ahora vuelven a la carga. Mira sus provocaciones y da a tus siervos confianza para predicar el mensaje. Señor, pon tu mano sobre nosotros a través de sanidades, milagros y prodigios en el nombre de Jesús, tu siervo santo. ¿Queremos orar a Dios? Aquí hay un modelo de oración y las oraciones bíblicas son poderosas. Y nos vamos a devolver al inicio de esta oración. Y ellos comienzan alabando a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos iniciado nuestras oraciones sin llegar a la presencia de Dios alabándolo? Sino que a veces hay dificultades en donde nosotros entramos como diciendo, por favor, Señor, mira la dificultad que tengo, interven. ¿Por qué no intervienes en esto? Ayúdame en esto. Y entramos despidiendo.
Pero una de las cosas importantes que la Biblia nos enseña es que nosotros debemos entrar honrando y alabando y reconociendo quién es Dios. Y ellos les están diciendo, Dios fuerte. Reconocen que es el hacedor, hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Ellos le dan la gloria por ser el creador maravilloso de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos. Porque hay cosas que no vemos, pero fueron creadas y son activas. Y fueron creadas por Él. Pero hay algo que ellos traen en esta oración y es recordar lo que David había escrito. Y le dice, naciones, ¿por qué tanto ruido? Y si nosotros hiciéramos silencio en este momento, analizando esta parte, meditando en ella, ¿cuánto ruido tenemos a nuestro alrededor? El ruido últimamente es impresionante acerca de todo. Porque ya no podemos decir que hay cosas, digamos, en cuanto a conocimiento ocultas, ¿no? Porque las redes sociales están abiertas, tenemos conocimiento, todo el mundo sabe, todo el mundo opina. Y en el área espiritual hay un ruido bastante fuerte. Porque se ha levantado espiritualidad. El hombre tiene la necesidad de buscar algo de que aferrarse. Y se levantan ciencias, se levantan conocimientos espirituales en donde Jesús no está presente y por lo tanto están aturdidos de ese ruido. Dice, pueblos, ¿por qué planean vilezas? Y es increíble ver la maldad cómo se levanta, pero es algo que el Señor también lo advirtió por los últimos tiempos y estamos en los últimos tiempos. La vileza es todo aquello que trae maldad. Algo vil es algo desperdiciado, es algo que no sirve. Pero hay hombres que se reúnen, pueblos enteros, planeando estrategias. Líderes que quieren establecerse, lo podemos ver actualmente. Poderosos que se reúnen. Y bueno, hay grupos muy minoritarios, desafortunadamente, en donde cuando se reúnen invocan el nombre de Jesús. Líderes mundiales o líderes nacionales según la región donde nos encontremos. Pero también están los que se reúnen, dicen, para negar a Dios y retar al Mesías. Esto no es nada nuevo. Cuando nosotros nos metemos en la palabra del Señor nos damos cuenta de cómo hay ciclos repetitivos. Entonces, esto no es nada nuevo, se está dando y se seguirá dando hasta el fin de los tiempos. Dice también que aquí adelante dice, y ahora vuelven a la carga. Están hablando, aquí dice, y ahora vuelvan a la carga. Mira sus provocaciones. Estos eminentes hombres de autoridad, líderes religiosos, expertos de la ley, se unían para llegar a la carga en contra de ellos, en contra ya del evangelio de una iglesia que se está formando, es la iglesia primitiva. Bueno, seguimos, dice, mientras oraban, el lugar empezó a temblar, parecía un terremoto, todos estaban llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con ánimo y sin temor. Gran diferencia entre ser bautizados, que es una bendición, pero otra es ser llenos en plenitud del Espíritu Santo. Estaban tan llenos, estaban en tanta comunión con Dios, en tanta santidad, que dice que mientras ellos oraban, hubo un terremoto y hablaban de Dios, hablaban la palabra. Los creyentes estaban unidos en un mismo propósito y en un mismo sentir. Ni siquiera reclamaban sus propios bienes. Nadie decía, eso es mío, no te pertenece. Lo compartían todo. Los apóstoles dieron un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús y sobre todos ellos se derramó la gracia. Por eso nadie estaba necesitado. Los que poseían campos o casas
los vendían y llevaban las ganancias a los apóstoles como ofrendas. Estos se encargaban de repartir según las necesidades de cada persona. José, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, era un levita de Chipre. Vendió un campo que le pertenecía y a manera de ofrenda llevó el dinero a los apóstoles. Este es un pasaje, un capítulo precioso de Hechos, en donde realmente están mostrando el poder y la autoridad de la llenura del Espíritu Santo en la vida de las personas. Yo los invito, una vez más, no me canso de decirles que por favor entreguen su vida a Cristo para que sea el salvador personal de sus vidas, para de verdad cuando partamos de este mundo realmente comencemos a vivir una vida eterna junto al Señor. No olviden, si este estudio le parece importante, compártalo. Denos un like, denos comentarios, activen la campanita y nos vemos el próximo lunes. Bendiciones.